Buenos días con todos. Muchas gracias por sumarse a esta convocatoria del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Me acompañan Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, Mónica Pizarro, socia del estudio Echecopar, estudio asociado a Baker McKenzie Internacional o International, Paola Herrera, economista del IPE, y yo, Carlos Gallardo, gerente general, para conversar de este tema tan interesante, tan importante y que bueno, vuelve nuevamente a tener un espacio en la discusión del día a día. Creo que va a ser súper interesante poder abordar estos distintos, este tema y las distintas aristas que tiene con dos invitados de lujo, nuevamente a Mónica y Miguel. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que sirva a todos los que se han podido conectar y luego para sumar, digamos, argumentos a este debate tan interesante, tan importante. El orden va a ser el que sigue. Va a estar Paola primero con una presentación del boletín que vamos a colgar en la web en el transcurso de la conferencia. A través del chat nos van a avisar en el proceso que ya está el documento disponible y van a poder todos acceder a este. Y luego de la presentación de Paola vamos a pasar a comentarios de Miguel y luego a comentarios de Mónica para finalmente aprovechar al menos unos 20 minutos de preguntas y respuestas que ustedes van a poder, todos los que nos están escuchando, van a poder ir anotando en el chat de preguntas y respuestas mismos de este espacio, ¿no? Entonces, sin más, por favor, Paola, puedes hacer iniciar la presentación y, bueno, quedamos atentos luego en los comentarios. Víctor nos va a acompañar, evidentemente, para la parte de preguntas, nos va a ayudar a hacer las preguntas y moderar ese espacio. Gracias. Perfecto, gracias Carlos. Muy buenos días a todos. También agradecer la compañía de Miguel Jaramillo y de Mónica también. Bueno, como mencionaba Carlos, este es un boletín que hemos realizado desde el IPE sobre el salario mínimo, también en este contexto de la discusión y los recientes anuncios. Entonces, en primer lugar, algo que es importante reconocer, identificar, es que históricamente el salario mínimo se ha utilizado casi como una herramienta política y ha coincidido estos aumentos del salario mínimo desde el 2000 que hemos podido identificar con periodos electorales, periodos de baja aprobación presidencial. Entonces se ha dado un incremento del salario mínimo que no han seguido una regla fija y más bien se han dado de manera volátil, sin poder predecir, y esto finalmente dificulta la toma de decisiones de las empresas y trabajadores. Al no saber qué salario de referencia tener y saber en qué momento se va a incrementar. Entonces, teniendo en cuenta esto, para poder evitar que en el futuro se siga realizando estos incrementos al salario de manera volátil y poco predecible, es importante contar con reglas claras. Esto se da ya en varios países de la región, como vemos en el gráfico, en el PPT. Por ejemplo, acerca de lineamientos específicos de cuál es el periodo en el que se va a realizar la actualización o cada cuánto tiempo se va a revisar el monto del salario mínimo. En Chile, por ejemplo, se debe revisar por lo menos cada 2 años. En Colombia, México, Costa Rica y Brasil se realiza esta revisión anualmente y se comunica cuándo y cuánto va a ser la actualización del monto del salario mínimo. También se identifican otros lineamientos, por ejemplo, la entidad que propone este nuevo monto del salario mínimo o qué otras entidades tienen que dar una aprobación a este monto. Y finalmente, dentro del cálculo, que eso es lo que también vamos a conversar un poco más adelante, dentro del cálculo del salario mínimo se deben utilizar diferentes factores como productividad laboral, el porcentaje del empleo formal, la tasa de inflación y también el crecimiento económico. Entonces, dentro de esto, como mencionaba, es importante tener en consideración un set grande de conjunto de factores, no solamente uno, por ejemplo, el que tiene más relevancia en diferentes regulaciones de otros países ha sido identificado como la inflación. También recientemente se ha mencionado que la inflación debe ser un factor, sobre todo por este último periodo reciente de altas tasas de inflación, que este debe ser un factor importante para determinar el salario mínimo. Sin embargo, hay que tener en consideración
que solo considerar reglas fijas, por ejemplo, de una tasa específica de inflación, puede tener efectos negativos. Y esto se observa, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, vemos más o menos cómo es este mecanismo de transmisión de un mayor salario mínimo al incremento del resto de precios de la economía, ¿no? Porque comenzamos con un incremento del salario mínimo, esto directamente genera que los trabajadores pues tengan una mayor capacidad adquisitiva, pero también se incrementa el costo de contratación de los trabajadores, porque incrementa el salario, y también esto se repercute en otros sectores de la economía y por lo tanto encarece los insumos que toman en cuenta las empresas. Entonces se da un encarecimiento de estos costos de producción y por lo tanto esto debe reflejarse finalmente en un aumento de los precios de la economía y esto puede convertirse en un círculo vicioso si es que se tuviera en caso una regla, digamos, fija de incremento del salario mínimo que dependa únicamente de la inflación. Entonces eso es algo importante a considerar. Hay un estudio reciente que también identifica que un incremento de 10% del salario mínimo en el Perú genera una inflación, genera que la inflación se incremente en 0,73 puntos porcentuales, que es bastante considerable considerando que la meta de inflación del Banco Central está alrededor del 2%. Entonces es algo que debemos considerar para que este no sea el único factor para el cálculo del salario mínimo. Dentro de esta discusión de qué factores considerar para el salario mínimo, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las características del mercado laboral peruano. Analizando y comparando entre diferentes países, en el gráfico de la izquierda podemos ver este ratio que refleja la división entre el salario mínimo de cada país y el salario promedio de cada país. Entonces, mientras más alta sea esta barrita, que en el Perú está alrededor del 60%, indica que el salario mínimo está muy cercano al salario promedio. Y esto en general refleja una alta proporción de empresas o de trabajadores que tienen una baja productividad, que están entonces teniendo un salario más cercano al mínimo. Y si vemos esto a nivel regional, como se ve en el gráfico de la derecha, este ratio entre el salario mínimo y el salario promedio tiene una alta correlación con la tasa de informalidad que se registra en estas regiones. Por ejemplo, en regiones como Puno y Huánuco, el salario mínimo representa alrededor del 80% del salario promedio, lo que nos indica que hay muchos trabajadores en estas regiones que perciben salarios alrededor del salario mínimo. Y esto de aquí nos indica, como les decía, una alta concentración de trabajadores de poca productividad. Y aquí también podemos entonces empezar a ver estas diferencias regionales, porque si bien Puno y Huánuco están al extremo, tenemos también regiones como Moquegua o en Lima también, en que este ratio es menor y la tasa de informalidad también es menor, entonces nos lleva a pensar en los diferentes niveles de productividad que hay entre las regiones. Y esto también nos lleva entonces a pensar si es que es correcto establecer un único salario mínimo para todo el país o si debería haber cierta diferenciación, ya sea entre regiones o entre sectores económicos en los que también se observan estas diferencias. También hay que tener en cuenta que si bien que un incremento del salario mínimo no necesariamente se va a reflejar en un incremento del salario de todos los trabajadores, incluyendo a los formales o a los informales. Tenemos en el gráfico de la izquierda que el porcentaje de trabajadores que perciben un salario mínimo menor, perdón, un salario menor al salario mínimo es alrededor de 32% en el 2022. Entonces, uno de cada 3 trabajadores todavía percibe salarios menores al mínimo. Y esto de aquí nos indica precisamente un cierto porcentaje de incumplimiento, por así decirlo, del salario mínimo. Y de nuevo también vemos las diferencias regionales, ¿no? En Cajamarca este porcentaje es casi de la mitad. Entonces hay que también considerar que aumentar el salario mínimo no automáticamente incrementa el salario de todas las personas del Perú. Ahora, ¿qué es lo que está proponiendo el Congreso? Este proyecto de ley el 1737 que se encuentra ahorita en dictamen, nos da unos lineamientos más específicos para la actualización del salario mínimo.
Primero se menciona que la revisión del salario mínimo se va a dar cada 2 años y que su actualización se va a definir a partir de varias variables, por ejemplo, la tasa de inflación, el desempleo, el crecimiento económico, índices de productividad y otros factores más. Si bien esto es adecuado, esto es correcto, hay que también reconocer algunos aspectos a mejorar. Por ejemplo, el proyecto de ley propone tener una aprobación necesaria del Consejo Nacional del Trabajo y también del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no se indica específicamente qué procedería en caso no se obtenga esta opinión favorable. Entonces, y esto, por ejemplo, se da en otros países como Colombia y Costa Rica, que definen mecanismos específicos en el caso no se tenga un consenso para la actualización del salario mínimo. Y también no se discuten otros mecanismos de diferenciación quizá de los salarios mínimos que ya mencionábamos que de repente sea relevante discutir para el caso peruano. Ahora, habiendo mencionado la importancia de establecer reglas fijas para evitar que el salario mínimo se convierta en esta herramienta política y altamente volátil, también es importante reconocer que el mercado laboral peruano necesita de estrategias que impulsen un mayor empleo y una mayor formalidad laboral. Acá podemos ver un poco la estructura del mercado laboral peruano. Vemos que alrededor de 3 de cada 4 trabajadores son informales y pues no reciben ni beneficios laborales y tampoco se dictan, digamos, directamente por el salario mínimo. Y luego del 24% que es formal, hay un 5% que son independientes, para los que el salario mínimo tampoco es, digamos, directamente vinculante. Y del resto, que son trabajadores formales dependientes, digamos, bajo un hipotético caso en el que el salario mínimo se incremente en un 10%, apenas 2% de todos los trabajadores del país se verían directamente beneficiados, que son estos trabajadores formales dependientes que estarían ganando un ingreso menor al nuevo salario mínimo. Entonces, es importante tener este mecanismo formal, es importante que el salario mínimo sea predecible y que esté determinado por reglas claras y diferentes factores, pero también es importante reconocer cuál es la verdadera situación y cuáles son las verdaderas necesidades del mercado laboral peruano. Muchas gracias. Gracias, Paola. Por favor, a todos los que nos están viendo, no se olviden que pueden ir ingresando sus preguntas a través del chat de forma tal que las vamos ya procesando para hacerlas apenas corresponda. Le cedemos la palabra a Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE. Miguel, escuchamos tus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Paola, por la excelente presentación. Efectivamente, ese es un tema importante, ¿no? El salario mínimo es una intervención en el mercado laboral que busca regular precios, ¿no? Y quizá comencemos por recordar cuál es el objetivo de un salario mínimo, ¿no? El salario mínimo tiene una función distributiva. Debería tratar de empujar los salarios de los trabajadores que están en la base de la pirámide del mercado laboral. Esto es entre los trabajadores menos calificados y con remuneraciones más bajas. Entonces, aquí hay un primer comentario, ¿no? Si nosotros vemos quiénes son afectados por el salario mínimo en el Perú, no son los trabajadores que ganan menos. Los trabajadores que ganan menos están en el sector informal, que por definición no son afectados por la remuneración mínima vital. Los que sí son afectados están en el sector formal de la economía, ¿no? Que tienen remuneraciones bastante mejores a las que se observan en la parte informal del mercado laboral, ¿no? Entonces, esta es una primera consideración a tener en cuenta. ¿Está cumpliendo la función
que debería cumplir el salario mínimo, mi impresión en el Perú es que eso no ocurre, porque no tienen ninguna capacidad de llegar a quienes realmente deberían ser beneficiados por una medida de este tipo. Más aún, si ustedes observan los datos de evolución de los ingresos en los últimos años, los ingresos que mejor se han mantenido, incluso han crecido, al menos en términos nominales, son de los trabajadores formales, a diferencia de otros grupos de trabajadores, particularmente asalariados informales, independientes informales, ¿no? No necesito recordarles el dato que mencionó Paola y que constantemente se repite, que es poco más de 3/4 partes de los ocupados están en el sector informal de la economía, y ese es para mí el problema más grande acá, ¿no? Y sobre eso lamentablemente no escuchamos propuestas de este gobierno, tampoco las escuchamos del gobierno anterior para revertir esa situación o cómo avanzar hacia un mejor equilibrio en el mercado laboral, ¿no? Entonces, estos son datos de contexto que es bien importante considerar cuando uno discute qué parámetros deberían observarse para establecer un proceso más racional, menos sujeto al vaivén político para determinar la remuneración mínima vital, ¿no? Sin embargo, hay otras consideraciones también que deberían tomarse en cuenta. Uno es, como también mencionó Paola, es el nivel del salario mínimo con relación a la distribución de salarios, ¿no? Y ella presentó estos datos agregados que ponen el salario mínimo más o menos en 60% del salario promedio. Eso es más alto de lo que, y como también se muestra en el gráfico que compara países, eso es más alto que la mayor parte de países del mundo, que la mayor parte de países desarrollados. Entonces nosotros tenemos un salario mínimo que va bastante más allá de lo que, en términos de afectar la estructura del mercado laboral, en términos del nivel en que se encuentra. En ese sentido, un aspecto preocupante es que digamos que hay una discusión y la discusión llega a ciertos acuerdos sobre cómo actualizar el salario mínimo periódicamente. El riesgo más grande es que nos quedemos con un salario mínimo de tal nivel que va a ser imposible revertir el problema de la informalidad, ¿no? Ese es, yo creo que la preocupación más grande con relación al tema del salario mínimo. Me parece que el tema del salario mínimo es importante, pero tiene que ser discutido en el contexto de una estrategia para reducir la informalidad. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Como ha mostrado Paola, es relativamente una pequeña porción de la fuerza laboral la que se ve afectada por el salario mínimo en términos de mejorar sus salarios, y no son los más pobres, están más bien hacia la mitad de la distribución del ingreso. Eso hay que tenerlo claro también. Pero hay un tema adicional, y con esto cierro mis comentarios, que es el tema de heterogeneidad productiva del país, ¿no? Somos un país súper diverso, de los más diversos del mundo, y esa diversidad también atañe a la estructura productiva del país, ¿no? Tenemos empresas súper modernas para las cuales el salario mínimo no es ningún problema, lo pueden asumir y lo asumen
regularmente. Pero hay otras empresas de menor productividad, más pequeñas, con otras dificultades de crecimiento, de consolidación, que sí se ven afectadas por cambios en el salario mínimo y que están en el margen entre la formalidad y la informalidad, ¿no? Entonces, con diferencias de productividad que van de 1 a 10 entre las empresas formales más productivas y las empresas menos productivas, es difícil establecer un salario mínimo que sea adecuado para ambos extremos de la distribución o para incluso buena parte de esa distribución, ¿no? Entonces, en parte esto está está detrás de este gráfico que también mostró Paola de cuán alto es el salario mínimo en diferentes regiones, ¿no? En un estudio que hice hace unos años, lo que encontrábamos es que en ciertas regiones, Huancavelica, Cajamarca, el salario mínimo estaba muy cerca, era casi idéntico al salario promedio de la región, ¿no? Lo que es un absurdo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿tiene sentido tener un salario mínimo de esos niveles en regiones donde más del 80% de la fuerza laboral es informal? Yo creo que parte de esta discusión sobre establecer mecanismos para ajuste de la remuneración mínima es discutir esta heterogeneidad productiva a nivel de tamaño de empresa, a nivel de regiones, ¿no? Y como he venido sugiriendo, hace tiempo, deberíamos comenzar a discutir si un salario mínimo es suficiente o si cada región debería, gozando de la autonomía que le da la Constitución, somos un país descentralizado, debería establecer su propio salario mínimo bajo ciertos parámetros normativos generales. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Te cedemos la palabra, Mónica, para tus comentarios acerca de la presentación y lo que haya podido comentar Miguel, y ya luego pasamos a preguntas. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias, Paola, por la excelente presentación y a Miguel por sus comentarios. Creo que, al menos entre los que estamos presentes, hay consenso en señalar que es importante que tengamos mecanismos de determinación de los salarios mínimos que sean técnicos y objetivos y que se distancien de la forma política en la cual se ha venido modificando el salario mínimo en los últimos años, ¿no? Bueno, históricamente en el Perú, porque creo que nunca hemos tenido un criterio técnico objetivo que sirva de base para la revisión periódica y modificación de los salarios mínimos. Eso es algo a lo que deberíamos claramente tender, ¿no? Hay que recordar que este tema también ha sido materia de discusión en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y que de estos criterios técnicos, más de la mitad han sido objeto de consenso en el marco del Consejo, y en ese sentido cualquier proyecto de ley que se apruebe, que establezca criterios de determinación de los salarios mínimos, debería mirar a los consensos alcanzados dentro del Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Creo que eso es importante. Me parece también que un punto común de la discusión, y que además desprende claramente del estudio presentado por Paola, ¿no? Es que efectivamente hoy en día en el Perú no tiene mucho sentido mantener un salario mínimo general, ¿no? Único, independientemente del tamaño o del nivel de productividad de la empresa o de la región en la que la empresa se encuentre, ¿no? Entonces, incluir en la discusión la posibilidad de tener salarios mínimos diferenciados en función de las regiones o de la productividad de la empresa, creo que es un punto también relevante, ¿no? Y como mencionaba Miguel, al final hay que considerar que los números demuestran que el salario mínimo, más allá, o los incrementos del salario mínimo, más allá de actuar como
elementos que beneficien a un sector de la población, que sería este 2% de la fuerza laboral que mencionaba Paola, actúan como una barrera para el 76% que se encuentra fuera de la formalidad y al que cada vez le es más difícil acceder al empleo formal por efecto, entre otros temas, ¿no? Del incremento de los salarios mínimos, ¿no? Entonces, al momento de pensar en una regulación referida al incremento del salario mínimo, no podemos pensar solamente en el empleo formal o en los trabajadores formales que eventualmente se van a beneficiar, que efectivamente son pocos, sino también en el bolsón de empleo informal que va a ver más difícil su ingreso a la formalidad, ¿no? Y con relación a este punto, ¿no? Hablando de barreras al ingreso al empleo formal, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Perú ya tenemos en realidad desde hace mucho tiempo una regulación diferenciada en función del tamaño o del nivel de productividad de la empresa, ¿no? Existe un régimen laboral general de la actividad privada y existe un régimen MIPE supuestamente promotor de la formalidad y destinado a tener una regulación más simple, más barata para las empresas cuyo nivel de productividad no es tan elevado y que tengan un menor costo de acceso a la formalidad, ¿no? Sin embargo, ¿no? Constatamos también que ese régimen MIPE no viene siendo tan utilizado como debería, ¿no? Tanto por el gran volumen de empresas o empleadores que se mantienen en la informalidad absoluta, ¿no? Y que abarcan a buena parte de ese 76% de la fuerza de trabajo informal, como incluso por empresas formales que pudiendo acceder al régimen MIPE, muchas veces por falta de información, se mantienen en la utilización del régimen general, ¿no? Entonces, creo que, y acaban de repente saliendo del mercado por no poder asumir los costos o contratando paralelamente trabajadores formales y trabajadores informales. Entonces, yo creo que promover, ¿no? La utilización del régimen MIPE, el conocimiento de este régimen por parte de los actores en el mercado es importante, ¿no? Y también me parece que es importante hacer una revisión del régimen, porque el régimen está muy enfocado en los aspectos económicos de la legislación laboral, pero los aspectos económicos de la legislación laboral no son las únicas barreras de acceso a la formalidad, porque nuestra legislación laboral es una legislación muy abundante, que no solamente incluye obligaciones de carácter económico, sino también obligaciones de carácter formal, que acaban teniendo un impacto económico de manejo administrativo al interior de la empresa, ¿no? Yo el otro día hacía una revisión de obligaciones laborales que tienen que cumplir empresas con menos de 20 trabajadores y me salió una lista de más de 120 obligaciones, ¿no? Entonces, un pequeño empresario que tiene 5 trabajadores con un negocio de muy baja productividad, cumplir esas 120 obligaciones sin un conocimiento especializado, porque no tiene un abogado laboralista o un contador al costado, le resulta imposible, ¿no? Entonces, es necesario que además de tener un régimen MIPE de costos reducidos, también tengamos un régimen MIPE que incluya obligaciones reducidas, ¿no? Y estoy hablando aquí de obligaciones, por ejemplo, vinculadas a la prevención y sanción del hostigamiento sexual, obligaciones vinculadas al otorgamiento de licencias, a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el que las empresas tienen que contar, ¿no? Y que son obligaciones muy técnicas, ¿no? Que un pequeño empresario con conocimiento limitado de la normativa laboral no va a poder cumplir autónomamente. O sea, yo entiendo, o obligaciones vinculadas a la igualdad salarial, por ejemplo, ¿no? Y no me refiero al derecho que tienen los trabajadores de que les paguen igual, sino a la necesidad de tener una valorización de puestos de trabajo, un cuadro de categorías y funciones, una política salarial que una empresa con 5 trabajadores en realidad no tiene cómo elaborar, ¿no? Entonces, creo que cuando miramos, ¿no?
estas barreras a la formalidad, no solamente debemos mirar las barreras por el lado de los costos, como podría generarse por un incremento del salario mínimo, sino también las barreras de la carga administrativa que implica el cumplir con nuestra abundante, ¿no?, y sobreregulado sistema de relaciones laborales. Eso era un poco lo que yo quería comentar a propósito del estudio presentado. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, Miguel y Paola, por la presentación y por sus comentarios. Víctor nos va a apoyar en esta parte. Yo creo que va Víctor a hacer alguna de las preguntas. Vamos, de repente él se las va a dirigir a alguno de ustedes en específico, pero encantados de abrir el micrófono y que los demás puedan complementar la respuesta que pueda dar otro, ¿no? Entonces, ahí nos sumamos los demás a complementar con algo adicional si lo amerita, ¿no? Entonces, Víctor, si nos apoyas con esa sección y vamos haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, gracias, Pau, gracias, Mónica, gracias, Miguel, por la presentación y los comentarios. Una de las primeras preguntas, creo que puede ayudarnos Paola, es, digamos, creo que venía como parte de la discusión, pero creo que es importante recordarlo, ¿no? La pregunta es, si bien el tema del aumento del RMB solo afecta al 2% de los formales, ¿no? Es un tema político que siempre sale de discusión. Entonces, la pregunta es, ¿no sería importante establecer un mecanismo técnico para que el aumento del RMB considere el costo de vida y la productividad? Sí, gracias, Víctor. Sí, justamente, como mencionamos, es algo que siempre surge, es algo que, como mostrábamos en uno de los primeros gráficos, se ha dado en estas épocas de tensión política. El salario mínimo, debido a esto, para evitar que se siga usando como una herramienta política, es que hay que establecer mecanismos fijos, reglas claras, que como mencionaba ya se da en otros países. Establecer un periodo de revisión, entidades específicas, de repente un grupo específico que revise este salario, y también respecto a los factores que se consideren para el incremento del salario mínimo. Como mencionaba, no debe ser solo uno. El que más se menciona es inflación, que justamente como se ha incrementado el costo de vida, se dice que este debe ser el principal factor a considerar. Esto, como mencionaba, puede tener efectos negativos en el resto de la economía, en el resto de precios de la economía. Entonces, es importante considerar un amplio conjunto de factores. Entre ellos, como menciona Alberto, está la productividad, que es, creo que, la que principalmente refleja el nivel de salarios que tengan los trabajadores. Entonces, también otros factores que se utilizan en otros países, también está el nivel de crecimiento económico, que ahora sabemos que no tiene un panorama muy positivo en el Perú, el porcentaje de empleo formal y otros factores también que permitan analizar en conjunto estas características del mercado laboral y de la situación económica del país, y así poder tener un estudio bien detallado, definido, para tener un monto del nivel de salario mínimo que considere todos estos factores. Gracias, Paola. No sé si Miguel o Mónica quieren complementar algo ahí, si no, Víctor sigue disparando preguntas. Dale, Víctor. Ya, perfecto. Otra pregunta es, a ver, nos dicen, suena interesante, ¿no? Cómo la heterogeneidad de los salarios, digamos, depende también de diferentes productividades, según regiones, y pueden ser también otras características, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se podría analizar, digamos, cómo entra a tallar la migración interna hacia regiones de salarios más altos, y dentro de esos cambios en los patrones demográficos, eso cómo afecta, por ejemplo, una mayor concentración en Lima, ¿no? En esta discusión de si el salario mínimo podría ser diferenciado según regiones. Y junto a esa pregunta, hay una pregunta previa que está un poco vinculada, ¿no? Digamos, ¿en qué medida hace un match el equilibrio de la oferta y la demanda laboral, considerando que solamente el 20% de la
del empleo es formal, ¿no? Digamos, si no se debería considerar algún tipo de mejoras en ese equilibrio. No sé si, Miguel, quizás tú podrías ayudarnos. Sí, en realidad la pregunta se refiere más bien a cómo se logran equilibrios en el mercado laboral en un contexto donde hay un sector formal pequeño y un sector informal más grande, ¿no? Efectivamente, la migración puede activarse por causas de diferenciales de salario, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, las zonas del boom agroexportador, ¿no? Ica, Virula, Libertad, que han visto un flujo de inmigrantes muy grande a esas zonas, porque los salarios crecieron bastante más rápido que en otras zonas, ¿no? Incluso en la Libertad, en el sector agroindustria, hay trabajadores que han venido tan lejos como de Puno o Arequipa. Entonces, que los trabajadores son móviles y que van a buscar aprovechar las oportunidades de mejores remuneraciones en otras regiones, eso ocurre, eso es positivo, esa es la forma en que los mercados actúan y por ahí no. En el caso del salario mínimo, la reacción a los salarios mínimos también puede ser una respuesta, puede generar respuestas de los trabajadores, dependiendo ya del nivel en que se les ponga. Pero hay que tener en cuenta de que al trabajador le interesa no tanto el salario mínimo, particularmente si es un trabajador en el sector informal. Acuérdense que en el Perú la movilidad entre el sector informal e informal es muy reducida, es muy pequeña, ¿no? O sea, particularmente para trabajadores que tienen más de 30 años, uno observa muy poca movilidad entre el sector informal y formal. Entonces, la gente se forma expectativas salariales de acuerdo a eso, ¿no? O sea, ciertamente uno puede pensar que, claro, mira, en esta región han puesto un salario mínimo tan alto, de repente, pues, vale la pena probar suerte ahí, pero la gente tiene un principio de realidad, ¿no? Sabe qué tipo de trabajo pueden acceder y no se fija tanto en el salario mínimo, sino en el salario que se paga en esas ocupaciones que ellos pueden acceder y el trabajador que opera en el sector informal es más consciente que cualquiera de nosotros sobre cuáles son las barreras para entrar a trabajar en una empresa formal. Correcto. Gracias, Miguel. Una pregunta para Mónica es, de optarse por una RMB diferenciada, ¿no? ¿Es posible lograr estos cambios bajo el marco legal actual? ¿O se requieren algunos cambios y de ser así, cuáles? No existe ningún impedimento legal para que se puedan aprobar una remuneración mínima vital diferenciada por regiones. No hay ninguna disposición en la Constitución o en una ley que lo impida. En ese sentido, si se aprueba una ley, por ejemplo, como la del proyecto que se viene discutiendo en el Congreso, con criterios técnicos para el establecimiento de la RMB, que incluya la posibilidad de que se establezca una RMB diferenciada en función de la productividad o de la localización de la empresa, no habría, o sea, esta norma no sería inconstitucional ni tampoco generaría ningún problema para su aplicación. No veo inconveniente. Gracias, Mónica. Miguel, una pregunta de Daniel Najarro. Creo que es muy interesante. Tú habías comentado antes, creo que incluso en uno de los espacios que teníamos en el IPE, ¿no? Que si una persona no es formal antes de los 30 años, digamos, el ingreso a la formalidad es más complicado,
¿no? Conforme evoluciona en el tiempo, y esta pregunta es, si una persona no es formal antes de los 30 años, muy probablemente no lo vaya a hacer después, ¿no? Entonces, en el marco del ya elevado nivel del RMB, Daniel nos pregunta, ¿qué políticas recomendarías para integrarlos al empleo formal? Efectivamente, si uno mira el perfil por edades de las personas que transitan del sector informal al sector formal, uno ve un pico antes de los 30 años. Después, la probabilidad de hacer esa transición hacia un empleo formal decae monotónicamente hasta el fin de la vida laboral. Entonces, el grueso de oportunidades que tienen los trabajadores se da al inicio de su carrera para integrarse al sector formal. Entonces, hace tiempo yo vengo proponiendo políticas para apoyar a que los jóvenes tengan una primera experiencia laboral en el sector formal, ¿no? Y yo creo que una estrategia que se cae de madura en esa dirección es un programa que facilite pasantías de jóvenes en el sector formal, ¿no? Ciertamente el salario mínimo es una barrera en ese caso, ¿no? Porque chicos que tienen su primera experiencia laboral y deben ser incorporados, o sea, las empresas van a tener bastante reticencia a contratarlos cuando pueden encontrar una persona experimentada y que se esté más cerca de la productividad que se necesita para poder pagar no solamente su remuneración, sino todos sus beneficios sociales. Entonces, necesitamos hacer algo en esa línea, ¿no? Si los jóvenes no tienen la oportunidad de una experiencia laboral en esta primera etapa de sus carreras, los estamos condenando a seguir en la senda de la informalidad por el resto de sus vidas. Sería bueno ahí, de repente, creo que se vincula bastante, Mónica, con lo que acaba de decir Miguel, ¿no? En esta comentarios que hacía sobre que no solo se requiere, si quieres, de evaluar cómo se reducen los costos económicos, sino también los costos administrativos, ¿no? Que en estas estrategias yo creo que para impulsar la formalización de ese segmento informal, también como las que ha mencionado Miguel, de estas experiencias de pasantías, es también este trabajo de reducción de obligaciones, ¿no? Hablabas de las licencias, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en fin, entre otros esquemas en lo administrativo que sin duda hacen difícil que haya un cumplimiento de empresas poco productivas y que por eso motivan una menor, o que se queden en el sector informal o que no se acojan a alguno de estos sistemas, regímenes menos costosos, como el régimen MIPE, ¿no? Laboral, ¿no? Pero si quieres, esta es una tarea, ¿tú lo ves como algo viable? ¿Por qué crees que no hemos entrado necesariamente a ese mundo todavía? Sino que más bien de repente las propuestas que vemos en el Congreso o que se discuten apuntan más hacia el otro sentido, ¿no? Cómo hacer un poquito más complejo o más restrictivo ese ingreso a la formalidad de los informales, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es algo viable o cómo podemos hacer o trabajar para que eso sea algo más viable en el futuro, ¿no? Yo pienso que, o sea, claramente es una cuestión de voluntad política, ¿no? O sea, en realidad, cuando vemos, ¿no?, los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, siempre están muy enfocados, o los que se discuten también digamos, en la arena pública, ¿no? Siempre están muy enfocados en mejorar la regulación, entendiendo esto como una sobreregulación, ¿no? Seguir incrementando la sobreregulación. ¿Cómo mejoramos la protección de los trabajadores, otorgando mayores licencias, estableciendo mejores garantías o mecanismos para que efectivamente se paguen salarios iguales, para que se respeten los derechos a la maternidad o a la paternidad, etcétera, ¿no? Todos esos elementos positivos y que seguramente la gran empresa está en posibilidad de cumplir y de hecho cumple, ¿no?
pero creo que perdemos el foco, ¿no? Al no establecer en esas normas excepciones, grandes excepciones en realidad, ¿no? Para que la gran mayoría de empresas pequeñas, que hoy en día muchas de ellas se encuentran en la informalidad, no se vean afectadas por esas obligaciones, ¿no? Entonces, creo que simplemente es un tema de tener la voluntad y de cambiar hacia dónde estamos mirando, ¿no? Dejar de pensar en que lo que necesitamos es incrementar la protección de los trabajadores, porque el trabajador que accede a la formalidad y que trabaja en una mediana o gran empresa en el Perú tiene un nivel de protección bastante bueno, ¿no? Lo que tenemos que pensar es cómo permitimos o cómo incentivamos el acceso a un pequeño nivel de protección a aquellas personas que hoy en día están en una situación de desprotección absoluta porque laboran íntegramente en un sistema informal o formal solamente desde el punto de vista tributario, pero no laboral, ¿no? Que también hay un grupo ahí. Creo que has mencionado justo algo que es clave y que creo que a veces hablamos como, oye, las reformas que necesitamos en lo laboral, y a veces hablamos de las reformas que necesitamos en la parte tributaria cuando debiera ser una mirada comprensiva, ¿no? Porque creo que las oportunidades de arbitraje para decidir, o de exclusión, ¿no? Para decidir no entrar a la formalidad o dentro de la formalidad ser semiformales, ¿no? Pasan por mirar esto de manera comprensiva. Y creo que han habido varias propuestas, ¿no? Hay documentos, hay propuestas de cómo trabajar eso, y creo que hacia ahí deberá apuntar de repente este trabajo que mencionas, y que ha mencionado Miguel también, de cómo ir incorporando estos a los informales dentro de la formalidad. Creo que tiene que verse de esta manera integral, para tener realmente resultados. La presidenta mencionó en su mensaje, ¿no? Habló de un paquete para la informalidad, ¿no? Y que tenía una parte tributaria, laboral, bien escuetamente. Y el MEF hizo lo mismo en su conferencia la semana pasada, que lo presentarían en noviembre, pero sin entrar en tanto detalle, ¿no? Ahora, es de repente es parte de la estrategia no hacer tanto ruido sobre el tema, ¿no? Pero creo que o sea, entrar a discutir esos temas sería bastante importante, luego de varios años de no hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Con qué expectativa, Mónica, Miguel, con qué expectativa ven ese camino, ¿no? Bueno, por mi lado, o sea, creo que se necesitaría ahí sí, ¿no? Un trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y del Congreso, ¿no? Porque para estas modificaciones que a mí me parece que son necesarias de reducir la carga administrativa de las MIPES, no se podría hacer solamente a través de reglamentos, ¿no? Se necesitarían normas con rango de ley. Entonces, o habría la necesidad de solicitar una delegación de facultades, ¿no? Que no sé si este Congreso se la daría al Poder Ejecutivo, o de alcanzar un consenso en el Congreso que permita aprobar estas normas, ¿no? Entonces, ahí yo la verdad que soy poco optimista con relación a que alcancemos un consenso, el consenso político suficiente como para tener esta reforma, pero sería estupendo que pudiéramos caminar en ese sentido, ¿no? No sé, Miguel, ¿tú qué piensas? Sí, sería ideal, ¿no? Pero creo que efectivamente, yo comparto tu escepticismo, Mónica. Me parece que se requiere liderazgo en ese tema, ¿no? Si el Poder Ejecutivo no tiene una posición fuerte en ese tema y está dispuesto a comprarse ese pleito de la formalización, me parece que muy poco se va a lograr, ¿no? Y necesitamos metas bastante explícitas sobre eso. Por ejemplo, pensando en las 120 regulaciones formales que encontró Mónica para empresas de menos de 20 trabajadores, ¿por qué no plantearnos una meta de quedarnos solamente con 20 de esas? Por ejemplo, ¿cuáles son prioritarias? ¿Cuáles son siquiera verificables? ¿No? Muchas de ellas probablemente son inverificables, entonces son saludos a la bandera, pero que atormentan al empresario sin obtener nada a cambio,
¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una vía, yo veo una ausencia de liderazgo para empujar ese tema. Carlos, estás en mute. Perdón, Paola, me has hecho acordar, Paola mostró este gráfico en el que se ve, digamos que la realidad versus los hechos, ¿no? Porque incluso, si quieres, en el afán de subir el sueldo mínimo en un acto político y de buscar la popularidad o el respaldo, que es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, en la mayoría de veces, luego tienes que, incluso hay regiones donde el 50% de los trabajadores ganan menos de ese salario, entonces al final es como no me congracié en su momento y luego, ¿no? Y lo mismo ocurre con estas normas, pienso, que ha mencionado Mónica y que interesantemente propones que busquemos, pues, ¿no? O sea, y ya 20 es un montón, ¿no? Pero digamos que, claro, está mucho mejor que la 120 que ha identificado Mónica, ¿no? Pero creo que sería un primer paso en esa ruta y de repente en esa ruta también de confianza, ¿no? Porque finalmente el sector empresarial digamos, que los últimos 2 o 3 años de manera más enfática, 2 años de repente, ha recibido más señales sobre vamos a hacer más, vamos a establecer normativa mucho más, mucho más en el sentido de proteger al trabajador, ¿no? Desde ese tipo de medidas hasta vamos a incrementar el número de feriados, ¿no? Como finalmente se ha logrado, ¿no? Que son señales más bien hacia el otro lado, ¿no? Una señal mucho más, digamos, si quieres, pro trabajo, ¿no? Sería el de ver, digamos, con qué normas realmente nos podemos quedar y comenzar por aquellas que realmente podemos verificar, ¿no? Creo que sería un paso interesante. No sé, Víctor, si tienes alguna otra pregunta ahí mapeada, si no, a mí se me van ocurriendo preguntas, de todas maneras, este es un tema bastante interesante, ¿no? Hay una pregunta, creo que es interesante. Algunos de los que defienden un aumento del RMB sostienen que tiene un efecto faro sobre el sector informal. ¿Cuáles son, digamos, cuál es la mirada de los estudios técnicos sobre la existencia de este efecto? Miguel, no sé si ahí nos puedes ayudar quizás entendiendo también en sencillo qué es el efecto faro. Sí, sí, efectivamente yo he investigado ese tema. El efecto faro es que si bien el salario mínimo puede afectar directamente a un grupo relativamente limitado de trabajadores, tiene un efecto indirecto sobre toda la distribución de ingresos, ¿no? Este efecto faro, digamos, viene de la literatura brasilera sobre el salario mínimo. Este efecto faro se identifica y funciona en Brasil porque muchos precios y muchas remuneraciones están atadas al salario mínimo. En el Perú, felizmente, no tenemos esa complicación, ¿no? En Brasil, ese es uno de los factores que estuvo detrás de la hiperinflación de los años 80, tan larga, que tuvieron, ¿no? Entonces, en el Perú no hemos encontrado ciertos indicios de un efecto faro muy a corto plazo, ¿no? En el mediano plazo no identificamos ningún tipo de efecto faro y menos uno que se difunda a través de la distribución de los ingresos. Gracias, Miguel. Hay otra pregunta de Isabel Herrera. Ella dice que, uy, perdón, se me fue esto. La antigua formalización laboral juvenil funcionó masivamente, pero se le puso 2 candados: plazo y porcentaje de trabajadores para evitar abusos. Sigue en desuso hoy, pese a que hay muchas formas de dar capacitación. Miguel, estaba para ti, estaba con nombre y apellido. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí. Dice, no sé si le parece buena idea, pero la antigua formación laboral juvenil funcionó masivamente, pero le puso 2 candados: plazo y porcentaje de trabajadores para evitar abusos. Sigue en desuso hoy, pese a que hay muchas formas de dar capacitación. No, se ha reducido mucho, ¿no? Si miras los datos, las empresas usan cada vez menos
la formación laboral juvenil, en parte porque las obligaciones formales asociadas a usarlo se han incrementado mucho en las últimas 2 o 3 décadas, precisamente como una reacción a ese incremento de uso de formación laboral juvenil, ¿no? Sí me parece que necesitamos mecanismos que incentiven a las empresas formales a acoger a más jóvenes, ¿no? Formación laboral juvenil es un modelo para eso. ¿Cómo exactamente regulamos esa formación laboral juvenil de manera que podamos liberarla del conjunto de ataduras formales que al final han acabado asfixiándola? Es un poco el tema que deberíamos discutir. Gracias, Miguel. Mónica, dice, ¿creen que las distintas normativas para las empresas, ¿no?, entendiéndolo como burocracia gubernamental, se debe a la percepción de que logrará una mayor recaudación para el gobierno? Creo que es un buen comentario. Los papers sostienen que los impactos no son significativos. Digamos, de alguna manera, si la normativa más compleja está determinada de esa manera porque tendría algún efecto positivo sobre la recaudación. Quizás es algo más político. No sé qué opinas. Intuitivamente, ¿no? Yo diría que es a la inversa, ¿no? Porque una regulación más compleja desincentiva la formalidad y por lo tanto genera menor recaudación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la contribución a salud, si yo tengo menos trabajadores formales, voy a recaudar menos contribución, ¿no? Eso es claramente así. Y eso, o sea, y esos trabajadores o esas personas igual van a acabar yendo al sistema de salud, que ya no será el sistema del Seguro Social, sino será el sistema público del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, o sea, igual se tienen que atender en alguna parte. Van a acabar accediendo a la cobertura del SINS, por ejemplo, ¿no? Que igual tiene un costo para el Estado y que no está financiada a través de ninguna recaudación específica, ¿no? Entonces, yo diría que es a la inversa. Y quería hacer un pequeño comentario sobre el tema que se comentó del trabajo juvenil, ¿no? Efectivamente, en los 90 existía una norma de formación laboral juvenil que tenía una utilización masiva, ¿no? Había muchas personas, muchos jóvenes contratados a través de esa norma y que se reemplazó por la norma de modalidades formativas que tenemos hoy en día a inicios de los años 2000. Esta regulación mató, sí, el uso de la contratación laboral formativa, ¿no? Pero yo no creo que haya sido por un tema de porcentaje, sino más bien por 2 razones, ¿no? Por las obligaciones de capacitación que se impusieron, que fueron muy elevadas, o sea, llegaba a un punto, no recuerdo exactamente el número, pero era algo así como de los 12 meses que el joven prestaba servicios en la empresa, había prácticamente 3 meses que solamente supuestamente debía dedicarse a recibir formación teórica financiada por la empresa, ¿no? Lo cual era absurdo, ¿no? Y luego las obligaciones formales, ¿no? Que son las obligaciones de presentar estos planes, estos programas de formación que se registran en el Ministerio de Trabajo y que yo estoy segura que en el Ministerio de Trabajo nadie revisa, ¿no? Entonces, hoy día, hace ya algunos pocos años, estas obligaciones de capacitación se han derogado. Lo que pasa es que creo que las empresas no son conscientes de la modificación de esa normativa porque no se le ha dado mucha publicidad. Entonces ya las obligaciones de capacitación estas pesadas no existen y sí subsisten, como mencionó Miguel, todas estas cargas administrativas, ¿no? Formal, de presentar los planes, los programas, que claramente pues desincentiva el uso de estas modalidades de contratación especial y que en realidad no sirven para nada, ¿no? Como se mencionó, son un saludo a la bandera, porque no hay una real revisión por parte del Ministerio de Trabajo de esos planes y programas para verificar si son o no son adecuados. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Miguel, quiero hablarle a las personas que están conectadas. Ya en el chat se ha indicado en el chat de este Zoom se ha indicado el link donde está colgado el boletín del cual hemos hecho la presentación
y bueno, y pueden verlo en nuestra web, ¿no? Está en nuestra página web y el link los lleva directamente ahí. Queremos agradecer nuevamente a Miguel y Mónica por haber comentado este documento, a Paola por la presentación, y dejarlos con una pregunta abierta ya para cerrar de repente esta sesión. ¿Qué políticas en el mediano y largo plazo debería adoptar el gobierno para reducir la brecha de informalidad? ¿No? Hemos hablado de estas experiencias de prácticas, ¿no? De las que habló Miguel, Mónica ha hablado también de reducir esta grasa de procesos administrativos, ¿no? Y no sé si, bueno, hablamos también de mirarlo todo de manera comprensiva junto con el sistema tributario, ¿no? Y de protección social. No sé si hay algún otro punto ahí, Miguel y Mónica, que quieran agregar y ya con eso despedirnos. Sí, bueno, creo que hemos dado la vuelta en realidad, ¿no? Para mí es fundamental, como mencioné, desde el punto de vista legal laboral, que tengamos una regulación más simple, con menor carga administrativa para las pequeñas empresas. No estoy hablando de una modificación o flexibilización general del régimen de la actividad privada, pero sí para este sector particular que requiere mayores facilidades para poder acceder a la formalidad, ¿no? Y como tú mencionabas, Carlos, que vaya pues sí de la mano con incentivos a la formalización tributaria, efectivamente es importante, ¿no? No sé, Miguel, si tú quieras agregar algo. No, yo creo que efectivamente la palabra clave es simplificar, ¿no? Hacerles la vida más fáciles a las empresas y dejar de perseguirlas, como ha venido haciendo la Comisión de Trabajo del Congreso en estos últimos años, ¿no? Y pensar también en programas que sean efectivos, que sean validados por evidencia internacional y que pueden funcionar para que estos jóvenes tengan esas experiencias que les van a permitir a futuro tener una carrera dentro del sector formal, ¿no? El primer trabajo predice los trabajos futuros. Eso es lo que la evidencia nos dice. Entonces, si mejoramos la calidad de esos primeros trabajos, si les permitimos a los jóvenes tener esa experiencia laboral en el sector formal a inicios de su carrera, creo que les estamos haciendo un gran beneficio. Excelente, Miguel, excelente, Mónica. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, a nuestros panelistas, a nuestra expositora por participar en esta sesión y esperamos nuevamente invitarlos a descargar el boletín y encantados de estar próximamente nuevamente conectados para hablarles de algunos de estos temas importantes de nuestra coyuntura política y económica. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Hasta luego. invitación. Chao. Chao.